Secretos en Londres. Saga Bevelstock 2 por Julia Quinn. Capítulo 22. ¿Dónde está? Fue lo único que consiguió decir Harry antes de lanzarse hacia el príncipe. Había seguido a Vladimir hasta la habitación en la parte trasera de la casa, con más miedo a cada paso que daba. Sabía que se estaba comportando como un estúpido. Aquello podía ser una trampa. Era evidente que alguien sabía que trabajaba para el Ministerio de Guerra, ya que de otra forma, ¿cómo iba a saber Vladimir que hablaba ruso? Era posible que se dirigiera al encuentro de su propia ejecución, pero era un riesgo que tenía que correr. Sin embargo, cuando vio al príncipe allí parado, iluminado por la luz de una solitaria vela sobre una mesa desnuda, Harry estalló. El miedo le fortaleció, y cuando cayeron al suelo, lo hicieron con una fuerza asombrosa. ¿Dónde está? Volvió a gritar Harry. ¿Qué ha hecho con ella? Deténgase. Vladimir se interpuso entre los dos, separándolos. Cuando Harry se encontró a la distancia de un brazo del príncipe, se dio cuenta de que Alexei no se había defendido. El nudo de terror en el estómago se agrandó. El príncipe parecía pálido, serio, asustado. ¿Qué es lo que pasa? Susurró Harry. Alexei le entregó una hoja de papel. Harry la puso bajo la luz de la vela y la miró. Estaba escrita con el alfabeto cirílico. No dijo nada. No era el momento de fingir que no podía leerlo. La dama vivirá si usted coopera. Le va a salir cara. No se lo diga a nadie. Harry alzó la vista. ¿Cómo sabemos que se trata de ella? Aquí no se menciona su nombre. Alexei extendió la mano en silencio. Harry miró lo que tenía en ella. Era un mechón de pelo. Hubiera querido decir que no podía ser suyo, que era posible que hubiera otra mujer con el pelo del mismo color, con esa mezcla increíble de sol y mantequilla, y con el mismo tipo de rizo, menos marcado que un tirabuzón, pero más que una onda. Pero sabía que era suyo. ¿Quién escribió esto? Preguntó, en ruso. Vladimir fue el primero en hablar. Creemos. ¿Creen? ¿Creen? Será mejor que empiecen a saber, y cuanto antes, si le pasa algo si le sucede algo. Le interrumpió el príncipe con tono glacial. Yo mismo me encargaré de cortarles el cuello. Se hará justicia. Harry se volvió hacia él despacio, intentando apaciguar la acidez que le roía las entrañas. No quiero justicia, la quiero a ella. Y vamos a salvarla. Se apresuró a decir Vladimir. Le lanzó al príncipe una mirada de advertencia. No le va a pasar nada. ¿Quién es usted? Eso no importa. Yo creo que sí. Yo también trabajo para el Ministerio de Guerra, respondió Vladimir, que se encogió de hombros. De vez en cuando. Me perdonará si no confío en usted. Vladimir lo miró otra vez, con esa mirada intensa y directa que había acobardado a Harry en el salón de baile. Estaba claro que era mucho más que el criado amenazante que pretendía ser. Conozco a Fitzwilliam, dijo Vladimir en voz baja. Harry se quedó helado. Nadie conocía a Fitzwilliam a menos de que éste así lo quisiera. La cabeza empezó a darle vueltas. ¿Por qué le había ordenado Winthrop que vigilara al príncipe Alexei si ya tenían a Vladimir allí? Winthrop no sabía nada de mí, añadió Vladimir, anticipándose a la pregunta de Harry. No tiene jerarquía suficiente para estar enterrado. Por lo que Harry sabía, la única persona por encima de Winthrop era el propio Fitzwilliam. ¿Qué está pasando? Preguntó, intentando con todas sus fuerzas mantener un tono de voz uniforme. Yo no soy simpatizante de Napoleón, intervino el príncipe Alexei. Mi padre sí, pero yo. Escupió en el suelo. No. Harry miró a Vladimir. No trabaja conmigo, aclaró Vladimir, señalando al príncipe con la cabeza. Sin embargo, es de ayuda. Proporciona dinero y nos permite usar sus tierras. Harry sacudió la cabeza. ¿Qué tiene eso que ver con...? Hay quien estaría encantado de utilizarle. Le interrumpió Vladimir. Es muy valioso, tanto vivo como muerto. Yo lo protejo. Aquello era asombroso.
Vladimir era realmente el guardaespaldas de Alexei, una pequeña verdad en una maraña de mentiras. Como ha dicho, está aquí para visitar a su primo. Continuó Vladimir, y a mí me viene muy bien para reunirme con mis socios en Londres. Por desgracia, el interés del príncipe por Lady Olivia no ha pasado desapercibido. ¿Quién se la ha llevado? Vladimir dejó de mirarlo durante un momento, y Harry supo que era mala señal. Si no era capaz de mirarlo a los ojos, es que Olivia estaba en grave peligro. No estoy seguro, respondió por fin Vladimir. No sé si se trata de cuestiones políticas o si es solo un asunto de dinero. El príncipe es un hombre de considerable riqueza. Me han dicho que su fortuna había disminuido, dijo Harry con tono cortante. Eso es cierto, confirmó Vladimir, levantando una mano para evitar que Alexei se defendiera. Pero sigue teniendo mucho. Tierra, joyas, más que suficiente para que un delincuente quiera pedir un rescate por cualquiera que sea importante para él. Pero ella no es. Alguien cree que yo planeaba pedirle que se casara conmigo. Intervino Alexei. Harry lo miró. ¿Y es así? No. Puede que yo lo haya pensado en alguna ocasión, pero ella agitó una mano con desdén. Está enamorada de usted. No necesito que mi mujer me ame, pero no voy a tolerar que ame a otra persona. Harry se cruzó de brazos. Al parecer sus enemigos no lo tenían tan claro. Le pido disculpas por eso. Alexei tragó saliva y por primera vez desde que Harry lo conocía, pareció incómodo. No tengo control sobre lo que los demás piensan de mí. Harry se volvió hacia Vladimir. ¿Qué hacemos ahora? Vladimir lo miró con una expresión que indicaba que no le iba a gustar lo que estaba a punto de oír. Vamos a esperar. Volverán a ponerse en contacto con nosotros. No pienso quedarme aquí. ¿Y qué sugiere que hagamos? Interrogar a todos los invitados. La nota dice que no se lo digamos a nadie. Ya hemos desobedecido esa orden al decírselo a usted. Si se trata de quien yo creo, es mejor que no se enfaden con nosotros. Pero, ¿quiere darles un motivo para que le hagan daño? Preguntó Vladimir. A Harry le pareció que se asfixiaba. Era como si alguien le hubiera metido la mano hasta el vientre y le estuviera arrancando las tripas. Sabía que Vladimir tenía razón y que a él mismo no se le ocurría una idea mejor. Aquello, el miedo y la impotencia, lo estaban matando. Alguien tiene que haber visto algo. Voy a investigar, anunció Vladimir. Harry se lanzó de inmediato hacia la puerta. Voy con usted. No, dijo Vladimir, levantando una mano para detenerlo. Está demasiado afectado. No será capaz de tomar decisiones acertadas. No puedo hacer nada, protestó Harry. Volvía a sentirse pequeño, joven e impotente, enfrentándose a un problema solo para encontrarse con que no existía ninguna solución adecuada. Nada de eso, le aseguró Vladimir. Va a hacer mucho, pero después. Harry observó a Vladimir mientras éste se dirigía a la puerta, pero antes de que saliera, lo llamó. Espere. Vladimir se giró en redondo. Ella fue al aseo, dijo Harry. Después de... Se aclaró la garganta. Sé que se fue al aseo. Vladimir asintió lentamente. Es bueno saberlo. Cruzó la puerta y se fue. Harry miró a Alexei. Usted habla ruso, dijo Alexei. Es por mi abuela. Se negó a hablarnos en inglés. Alexei asintió. Mi abuela era de Finlandia. Era igual. Harry se le quedó mirando y luego se dejó caer en un sillón con la cabeza entre las manos. Es bueno que hable nuestro idioma. Pocos de sus compatriotas lo conocen. Harry intentó ignorarle. Necesitaba pensar. No sabía por dónde empezar, ni qué sabía que pudiera ayudar a averiguar el paradero de Olivia, pero sabía que tenía que exprimirse el cerebro. Sin embargo, Alexei no paraba de hablar. Siempre me sorprendo cuando... Cállese, escupió Harry. No hable, no diga ni una maldita palabra a menos de que sea sobre el rescate de Olivia. ¿Me ha entendido?
Alexei se quedó paralizado por un momento. Luego cruzó la habitación en silencio para ir a la estantería y sacó una botella y 2 copas. Vertió un líquido, probablemente vodka, en ambas copas y puso una delante de Harry sin decir nada. «Yo no bebo», dijo Harry, sin molestarse en alzar la vista. «Esto le ayudará». «No. ¿Y usted se llama ruso y no bebe vodka?» «No bebo nada», dijo Harry con tono cortante. Alexei lo miró con curiosidad y luego se sentó en la otra punta de la habitación. La copa permaneció intacta durante casi 1 hora hasta que Alexei, aceptando por fin que Harry decía la verdad, la cogió y se la bebió. Pasados unos 10 minutos aproximadamente, Olivia consiguió por fin tranquilizarse lo suficiente para pensar. No tenía ni idea de lo que podía hacer para facilitar su rescate, pero le pareció prudente recabar toda la información que pudiera. Era imposible saber dónde la tenían prisionera, ¿o no? Consiguió sentarse y examinó el recinto lo mejor que pudo. Con tan poca iluminación, era casi imposible distinguir algo. Antes había una vela, pero aquel hombre se la había llevado al irse. La habitación era pequeña y el mobiliario era escaso, pero no lamentable. Olivia se pegó a la pared y la miró visqueando. Luego frotó la mejilla contra ella. Estaba limpia y cuidada, sin abultamientos ni desconchones en la pintura. Al alzar la vista, vio que en el lugar donde las paredes se unían al techo había una moldura. En cuanto a la puerta, era difícil asegurarlo desde la cama, pero el pomo parecía ser de muy buena calidad. ¿Seguía en la residencia del embajador? Posiblemente. Se inclinó y apoyó la mejilla en los brazos desnudos. Tenía la piel caliente. Si la hubieran sacado a la calle, ¿no estaría fría? Por supuesto, no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Era posible que llevara horas allí. En cualquier caso, no tenía la sensación de haber salido de la casa. Una carcajada de pánico amenazó con escapar de su garganta. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo que no se sentía como si hubiera salido al exterior? ¿Qué significaba eso? ¿Es que iba a empezar a tomar decisiones basándose en lo que le decía el sexto sentido sobre lo que podía o no haber pasado mientras estaba inconsciente? Se obligó a tranquilizarse. Tenía que calmarse. No iba a poder conseguir nada si sucumbía a la histeria cada 5 minutos. Era más inteligente que todo eso. Era muy capaz de mantener la cabeza serena. Tenía que mantener la cabeza serena. ¿Qué sabía de la residencia del embajador? Había estado allí 2 veces. La primera de día, cuando fue presentada al príncipe Alexei, y la segunda de noche, en el baile. Se trataba de un edificio enorme, una verdadera mansión en el centro exacto de Londres. Con toda seguridad disponía de miles de habitaciones donde esconder a alguien. Quizás se encontrara en las dependencias de los criados. Frunció el ceño. Intentó recordar las habitaciones de servicio de Rowland House. También allí tenían molduras. Los pomos de las puertas eran de la misma calidad de los del resto de la casa. No tenía ni idea. Maldición. ¿Por qué no sabía algo como eso? ¿No debería saberlo? Se volvió hacia la pared más alejada. Había una ventana, pero estaba cubierta por unas gruesas cortinas de terciopelo. ¿De color rojo, tal vez? ¿Azul oscuro? Era imposible decirlo. La noche eliminaba todo el color de lo que la rodeaba. La única luz que entraba era la de la luna que se filtraba a través de la ventana semicircular por encima del rectángulo de las cortinas. Se detuvo a pensar. Algo estaba asomado a su memoria. Se preguntó si sería capaz de arreglárselas para salir de la cama y asomarse a la ventana. Iba a ser complicado. Tenía los tobillos tan fuertemente atados que no era probable que pudiera dar ni siquiera unos pasos de bebé, y no sabía cómo iba a mantener el equilibrio con las manos atadas a la espalda, por no mencionar que tenía que hacer todo aquello en el más absoluto silencio. Sería un desastre si su captor volvía y la encontraba en cualquier sitio que no fuera encima de la cama, justo donde la había dejado. Con mucho cuidado y muy despacio, sacó las piernas de la cama y se fue moviendo poco a poco hasta que sus pies tocaron el suelo.
Controlando todos sus movimientos de manera similar, fue capaz de incorporarse y luego, apoyándose en varios muebles, consiguió ir acercándose a la ventana. La ventana. ¿Por qué le parecía tan familiar? Probablemente porque era una ventana, se dijo con impaciencia. No es que estuvieran llenas de detalles arquitectónicos precisamente. Cuando llegó a su destino, se inclinó con cuidado, intentando apartar las cortinas con la cara. Empezó con la mejilla y una vez que las tuvo ligeramente separadas, giró la cara, procurando enganchar el borde con la nariz. Fueron necesarios 4 intentos, pero al fin lo logró e incluso consiguió meter el hombro para evitar que las cortinas volvieran a cerrarse. Apoyó la cabeza contra el cristal y vio nada, solo el vaho producido por su propia respiración. Giró la cabeza para limpiarlo con la mejilla. Cuando volvió a mirar de frente, contuvo el aliento. De todos modos, no pudo ver mucho. Lo único que podía decir con certeza es que estaba muy arriba, quizás en un quinto o sexto piso. Veía los tejados de todos los edificios y poco más. La luna. Podía ver la luna. Había visto la luna en otra habitación, en la que hizo el amor con Harry. La vio por el tragaluz de la ventana. El tragaluz de la ventana. Retrocedió con mucho cuidado para no perder el equilibrio. Aquella ventana también tenía un tragaluz encima. No es que significara mucho, pero seguía un modelo, unos parteluces que se abrían desde el centro, dándole aspecto de abanico, exactamente como el de abajo. Seguía en la residencia del embajador. Era posible que la hubieran llevado a otro edificio con exactamente el mismo modelo de ventana, pero era improbable, ¿verdad? Y la residencia del embajador era inmensa, prácticamente un palacio. No estaba en el centro de Londres, sino más bien en las afueras de Kensington, donde había más espacio para construcciones tan grandiosas como aquella. Volvió a la ventana, volvió a sujetar las cortinas con la cabeza, lográndolo al primer intento esta vez, y apoyó la oreja contra el cristal, intentando oír algo, cualquier cosa, música, gente. ¿No debería oírse algo que indicara que en aquel edificio se estaba celebrando alguna fiesta multitudinaria? Tal vez no estaba en la residencia del embajador. No, no. Aquel era un edificio enorme. Era muy posible que ella estuviera demasiado lejos para oír algo. Sin embargo, sí que podía oír pasos. El corazón le dio un vuelco y, medio arrastrándose, medio saltando, consiguió volver a la cama y tumbarse en ella justo cuando escuchó que las 2 cerraduras se abrían. Cuando la puerta se abrió, empezó a forcejear. Fue lo único que se le ocurrió para justificar su respiración jadeante. Le dije que no hiciera eso. La regañó su captor. Traía una bandeja con una tetera y 2 tazas. Olivia pudo oler el té desde el otro extremo de la habitación. Era un olor maravilloso. Soy una persona muy civilizada, ¿verdad? Preguntó él, levantando la bandeja antes de depositarla sobre la mesa. A mí también me han puesto una mordaza como esa. Señaló la que ella llevaba. Y sé que seca mucho la boca. Olivia se limitó a mirarlo fijamente. No sabía cómo se suponía que debía responder, literalmente. Seguro que él sabía que a ella le resultaba imposible hablar. Se la quitaré para que pueda beber, pero usted debe permanecer en silencio. Si hace ruido o si me da las gracias con algo más fuerte que un susurro, no me quedará más remedio que volver a dejarla inconsciente. Ella abrió mucho los ojos. Él se encogió de hombros. Es fácil de conseguir. Ya lo he hecho una vez, y bastante bien, diría yo. Me parece que ni siquiera tiene usted dolor de cabeza. Olivia parpadeó. Era cierto, no le dolía la cabeza. ¿Qué le había hecho? ¿Se quedará callada? Ella asintió. Necesitaba que le quitara la mordaza. Tal vez, si podía hablar con él, podría convencerlo de que todo aquello era un error. No intente ninguna heroicidad, le advirtió él, aunque en sus ojos había un destello de diversión, como si no le cupiera en la cabeza que ella pudiera darle una sorpresa. Ella sacudió la cabeza, intentando mantener sus ojos serios. Era el único modo de comunicarse con él hasta que le quitara la mordaza. Él se inclinó hacia adelante con las manos extendidas y luego se detuvo y retrocedió. Creo que el té está listo.
No queremos que se... ¿Cómo lo dicen ustedes? Era ruso. Con aquella pregunta, ¿cómo lo dicen ustedes? Olivia pudo por fin reconocer su acento y determinar su nacionalidad. Hablaba exactamente igual que el príncipe Alexei. Estúpido de mí, dijo el hombre, sirviendo 2 tazas de té. No puede usted hablar. Se puso por fin a su lado y le quitó la mordaza. Olivia tosió y tardó varios segundos antes de tener la boca lo bastante húmeda para hablar, pero en cuanto pudo, miró directamente a los ojos a su captor y le dijo: ¿Se pasará? ¿Perdón? El té no quiere que se pase demasiado. Que se pase demasiado, repitió él, como saboreando la expresión. Asintió y le entregó una taza. Ella hizo una mueca y encogió ligeramente los hombros. ¿Cómo creía él que iba a poder sujetarla? Seguía teniendo las manos atadas a la espalda. Él sonrió, pero no fue una sonrisa malvada, ni siquiera condescendiente. Era casi de arrepentimiento, lo cual le dio esperanzas a Olivia. No demasiadas, pero sí un poco. Me temo que no confío en usted lo suficiente para liberarle las manos. Le prometo que no voy a... No haga promesas que no pueda cumplir, Lady Olivia. Ella abrió la boca para protestar, pero él la interrumpió. Oh, no creo que ahora piense que está prometiendo en falso, pero en algún momento se le ocurrirá algo. Pensará que se le presenta una oportunidad, será incapaz de ignorarla, y entonces hará alguna tontería y yo me veré obligado a hacerle daño. Aquel fue un modo muy eficaz de terminar con la discusión. Sabía que me entendería. Bueno, ¿confía usted lo suficiente en mí para permitir que le sostenga la taza? Ella asintió lentamente con la cabeza. Él se rió. Una mujer inteligente, lo mejor de lo mejor. No tengo paciencia para la estupidez. Alguien a quien respeto mucho me dijo que nunca confiara en un hombre cuando me dice que confíe en él, dijo Olivia en voz baja. Su captor se volvió a reír por lo bajo. ¿Ese alguien es un hombre? Olivia asintió. Un buen amigo. Lo sé. Tenga. Le acercó la taza a los labios. En esta ocasión no le queda más remedio que confiar en mí. Ella bebió un sorbo. Era cierto que no tenía elección, y su garganta estaba seca. Él dejó la taza de ella y cogió la suya. Han salido las dos de la misma tetera, dijo dando un sorbo. No es que deba usted fiarse de mí, añadió después de tragar. No tengo relación alguna con el príncipe Alexei, afirmó ella mirándolo a los ojos. Él le ofreció una sonrisa ladeada. ¿Me toma usted por tonto, Lady Olivia? Ella sacudió la cabeza. Es verdad que me estaba cortejando, pero nada más. Su captor se le acercó unos centímetros. Esta tarde ha desaparecido durante cerca de 1 hora, Lady Olivia. Ella abrió la boca, notó que se ruborizaba y rezó porque él no pudiera verlo en la oscuridad. Y el príncipe Alexei también. No estaba conmigo, se apresuró a decir ella. El hombre de pelo gris bebió tranquilamente un sorbo de té. No sé cómo decir esto sin insultarla, pero huele usted como... ¿Cómo dicen ustedes? Olivia tenía la sensación de que sabía exactamente cómo se decía, y aun sintiéndose tan mortificada como se sentía, no tuvo más remedio que decir: Estuve con un hombre, con otro hombre, no con el príncipe Alexei. Aquello despertó su interés. ¿De verdad? Ella asintió secamente para demostrarle que no pensaba darle más explicaciones. ¿El príncipe lo sabe? Eso no es asunto del príncipe. Él bebió otro sorbo de té. ¿Él estaría de acuerdo con eso? ¿Perdón? ¿Pensaría el príncipe que sí es asunto suyo? ¿Se enfadaría? No lo sé, respondió Olivia, intentando ser sincera. Lleva más de 1 semana sin llamarme. 1 semana no es demasiado tiempo. Conocí al otro caballero y creo que está al tanto de lo que siento por él. Su captor se enderezó y meditó aquella nueva información. ¿Puedo beber más té? Preguntó Olivia. Estaba bueno y ella tenía sed. Desde luego, murmuró él, volviendo a acercarle la taza. ¿Me cree?
Preguntó Olivia cuando terminó de beber. No lo sé. Ella esperaba que le preguntara por la identidad de Harry, pero no lo hizo, y eso le extrañó. ¿Qué va a hacer usted conmigo? Inquirió en voz baja, rezando por no estar cometiendo una estupidez al preguntarlo. Él había estado mirando un punto sobre su hombro, pero volvió a mirarla a ella rápidamente. Eso depende. ¿De qué? Vamos a ver si el príncipe Alexei sigue apreciándola. Me parece que no le vamos a decir nada de sus indiscreciones por si todavía tiene la esperanza de convertirla en su esposa. No creo que... No interrumpa, Lady Olivia, dijo él, con el tono justo de advertencia en la voz, para recordarle que no era su amigo y que aquello no era un té normal y corriente. Lo siento. Si él sigue deseándola, será mejor para usted que crea que es virgen. ¿No está de acuerdo? Olivia permaneció callada hasta que fue evidente que aquella era una pregunta retórica. Al final asintió una vez con la cabeza. Una vez que él haya pagado para recuperarla, se encogió de hombros con actitud fatalista. Puede usted hacer lo que quiera. A mí no me interesa en absoluto. La miró en silencio durante varios segundos y luego dijo: Tenga, bebe un poco más de té antes de que le vuelva a tapar la boca. ¿Tiene que hacerlo? Me temo que sí. Es usted mucho más inteligente de lo que yo creía. No puedo dejar que disponga de ningún tipo de arma, incluida su voz. Olivia bebió el último sorbo de té y cerró los ojos mientras su captor le volvía a poner la mordaza. En cuanto terminó, ella se volvió a tumbar y se quedó mirando el techo, impasible. Le recomiendo que se duerma, Lady Olivia, aconsejó él desde la puerta. Es lo único que puede hacer para pasar el tiempo. Olivia ni se molestó en mirarlo. Con toda seguridad, él no esperaba que le respondiera, ni siquiera con los ojos. El hombre cerró la puerta sin más comentarios. Olivia oyó cómo se cerraban los dos cerrojos y después, por primera vez desde que empezó aquella odisea, tuvo ganas de llorar. No de forcejear ni de rugir, solo de llorar. Notó que las lágrimas, silenciosas y calientes, se deslizaban por sus sienes hasta la almohada. No podía secárselas. En cierto modo, aquello le pareció la mayor de las indignidades. ¿Qué se suponía que iba a hacer ahora? ¿Tumbarse y esperar? ¿Dormir, como le había aconsejado su captor? Eso era imposible. La inactividad le estaba matando. A estas horas, Harry debía haberse dado cuenta de que ella había desaparecido. Tenía que haberlo notado, aunque ella solo hubiera estado inconsciente unos pocos minutos. Llevaba encerrada en aquella habitación por lo menos una hora. ¿Sabría qué hacer? Cierto, había sido soldado, pero aquello no era un campo de batalla con un enemigo claro y definido. Y si ella seguía estando en la residencia del embajador, ¿cómo iba él a hacer preguntas a la gente? Más de la mitad de los criados solo hablaban ruso. Harry sabía decir por favor y gracias en portugués, pero eso no iba a serle de mucha utilidad. Iba a tener que salvarse sola, o al menos hacer todo lo posible para facilitar que otra persona la salvara. Sacó las piernas de la cama y se sentó, dejando de lado la autocompasión. No podía quedarse allí tumbada sin hacer nada. Quizás pudiera hacer algo con las ligaduras. Estaban bien atadas, pero no tan apretadas que se le clavaran en la piel. Quizá pudiera alcanzarse los tobillos con las manos. Resultaría difícil, porque tendría que doblarse hacia atrás, pero valía la pena intentarlo. Se tumbó de lado, dobló las piernas y fue estirando las manos. Ya, lo tenía. No era una cuerda, sino más bien una tira de tela con un nudo muy apretado. Gimió. Era la clase de nudo que era mejor cortar que intentar deshacer. Ella nunca había tenido paciencia para esas cosas. Lo mismo sucedía con el bordado, que odiaba, y con las lecciones que se había saltado. Si conseguía deshacer ese nudo, sería capaz de aprender francés. No, ruso, eso sería aún más difícil. Si conseguía deshacerlo, terminaría de leer a Miss Butterworth y el Barón Loco. Incluso buscaría a ese coronel misterioso y lo leería también. Escribiría más cartas, y no solamente a Miranda. Entregaría cajas de caridad, en vez de limitarse a embalarlas. Ella terminaría todo lo que empezara, todo,
y de ninguna manera iba a enamorarse de Sir Harry Valentine y no casarse con él, de ninguna manera.